Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en el podcast de Mi Diario Caminar. Soy Adriana Enríquez y me acompaña Diego McLaurin. Y el día de hoy, pues vamos a tener un tema muy controversial porque ya en varias partes aparece la inteligencia artificial, si realmente podemos conectar a otros seres con ella, si podemos conectarnos con la espiritualidad, si se va a apoderar del mundo. O sea, hay muchas dudas y muchos miedos sobre la inteligencia artificial. Recuerden que si les resuena este podcast, si les gusta, pues que lo compartan, nos den like y se suscriban en YouTube o en Spotify. Y bueno, vamos a comenzar con la famosa inteligencia artificial que tanto miedo tienen algunas personas. ¿Qué opinas tú de la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial fue un sueño para mí de niño, de muy joven, cuando vi la película de War Games, Juegos de Guerra, que salía Matthew Broderick. Esa película a mí me abrió la mente. Después de esa película yo quise traer una computadora y ser hacker, haz de cuenta. Y sí tuve mi computadora y nunca me hice hacker, pero sí aprendí programación, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la inteligencia artificial era un tema como muy fantástico, pero del cual ya se hablaba en diferentes programas y películas, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando estaba chiquita con Perdidos en el Espacio, ya manejaban la inteligencia artificial. Star Trek también. ¿Y cuál otra? Bueno, es que todas esas películas pues sí la tenían, ¿no? Entonces, desde los, ¿cómo se llamaba ese programa japonés que veíamos cuando estábamos? Señorita Cometa. No, el otro, los que se hacían así como robots, como naves, los dos niños. Mazinger Z, todos esos involucraban como... Bueno, en todos esos programas que eran futuristas se hablaba de una inteligencia artificial, ¿no? Lo cual no era improbable, ni tampoco quisiera decir que en esas épocas no estuviera ya la inteligencia artificial, porque también, basándonos en la inteligencia artificial, sacaste alguna información sobre cuándo aparece la inteligencia artificial. Sí, entonces, por ejemplo, le pregunté a la inteligencia artificial cuándo surgió las primeras nociones o pensamientos de los humanos sobre inteligencia artificial, y me dice, no, pues es que los griegos fueron los primeros, ¿no? Aristóteles tuvo algunas ideas sobre lo que era una inteligencia que no era humana. Por ejemplo, también se hablaba de que había un ser, un como robot que pensaba, que se llamaba Talos, ¿no? No tiene que ver con Thanos de los Avengers, sino Talos, y que cuidaba la isla de Creta. Y ese robot pensaba, en teoría, ¿no? Después ya nos vamos mucho más adelante, y por ejemplo Isaac Asimov sacó un cuento increíble, que no me acuerdo cómo se llama, de una computadora en los años 50 a la que le empiezan a meter información, datos, y los ingenieros le dicen, oye, ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cuándo se va a acabar el universo? Y la computadora le dice, no tengo datos. Pero esa pregunta, pasan los años y la computadora sigue creciendo, evolucionando, porque los humanos la están mejorando, hasta que un día se convierte en una supercomputadora que se encarga de toda la humanidad, y la humanidad se va a diferentes planetas incluso, ¿no? Y esa supercomputadora se encargaba de planificar cosas, las cosechas, todo, ¿no? Y un buen día se empiezan a apagar los soles de todo el universo, porque el universo envejeció, y todavía le vuelven a preguntar ¿cuándo se va a acabar el mundo? Y la computadora ya les puede decir, se va a acabar en tal fecha, ¿no? Los soles ya se están extinguiendo para tal fecha. Y entonces ya la última pregunta que le hacen los humanos es, ¿y va a volver a existir algo? Y la computadora dice, no tengo suficientes datos. Y se apaga el mundo, se apaga todo, y ella se queda flotando en el vacío total, pero sigue pensando. Hasta que un día, ¿qué crees que hizo la computadora? Pues me imagino que llega más información. No, nada más le encontró dentro de sí misma y dijo, hágase la luz. Y
se creó la luz. O sea, la computadora básicamente se convirtió en Dios. El cuento está increíble de Isaac Asimov, me encantan, me impactó muchísimo. Pues está interesante esa novela, hay que leerla. Es parte de los cuentos de Yo Robot. Pero pues la famosa inteligencia artificial tan buscada por la humanidad, ¿no? Hasta los supersónicos tenían en la caricatura su inteligencia artificial. Sí. Y es que siempre hemos pensado que puede haber algo más grande que nosotros, que siempre lo hemos dicho, pues está el universo, está el creador de todo esto, pero también los humanos han querido crear también y han creado la inteligencia artificial, que es donde viene toda la información que nosotros estamos aportando en el Internet, es de donde se alimenta la inteligencia artificial. Sí. Que, por ejemplo, ¿cuándo empezó realmente la inteligencia artificial? En los años 50, ¿no? Con Alan Turing, el británico, que fue el que decodificó los códigos de guerra de los nazis y ayudó a que pudieran enfrentarse a las máquinas Enigma, ¿no? Que tenían los nazis para codificar. Entonces él un día se preguntó, bueno, ¿y podrán pensar las máquinas? Y de ahí empezó una cascada, ¿no? Ya en los años 70s, 80s, por ejemplo, ya en Estados Unidos, sobre todo el Departamento de Defensa, una agencia que se llama DARPA, que fue como quien dice la creadora del Internet, ahí fue donde se dio sus orígenes, ellos empezaron a utilizar inteligencia artificial. Entonces se han estado haciendo programas y obviamente lo más valioso de la inteligencia artificial es la información que absorbe, ¿no? Y hasta que estuvimos todos interconectados con Internet fue que tuvo acceso a mucha información y que todo el mundo subiendo sus fotos. Se exponenció toda la información que tiene la inteligencia artificial. Exactamente. Como si hubiera sido un bebé que estaba siempre en su habitación, nada más cuidado por su mamá, y de repente ese bebé salió al mundo, se metió a todos los bares del mundo, se metió a todas las salas de concierto del mundo, se metió a todos los museos del mundo, a todas las bibliotecas del mundo, a todo lo de todo el mundo, ¿no? Entonces ahí es donde absorbe su conocimiento y lo puede reordenar de forma que nos es útil, ¿no? O sea, tiene toda la información que está digital, libre en el Internet, porque también sabemos que hay mucha información que no está, que está encriptada, y probablemente ciertos tipos de inteligencia artificial la puedan adquirir pero no todas. Entonces también depende de cuál tipo de inteligencia, porque hay diferentes marcas, tipos, ¿no? Hay diferentes inteligencias. La que tenemos todas las personas común y corriente y las que tienen los altos mandos. De las común y corriente, pues hay que mencionar, la más conocida es ChatGPT, ¿no? Que ya creo que ya pronto sale la versión número 5, que es mucho más avanzada. ChatGPT pues tiene Copilot también en las computadoras, está Bard de Google, pero hay muchas otras, ¿no? Menos conocidas. Y hay funciones dentro de la inteligencia artificial en que te contestan como muy por encimita y otras que son una más búsqueda profunda, ¿no? El DeepSeek, que le llaman. Sin embargo, no podemos olvidar que existe un miedo, existe mucho miedo a la inteligencia artificial, hasta dónde pueda llegar, porque obviamente no podemos evitar ver las películas tan hollywoodenses que salen donde la inteligencia artificial domina el mundo y acaba con los seres humanos y bla, 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 ¿no? Terminator, básicamente. Sí, como Terminator. Es la más famosa de todas, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, el miedo empieza cuando hay algo que desconocemos. Así es. Entonces, si nosotros empezamos a entender cómo funciona la inteligencia artificial, probablemente podamos evitar tener ese miedo. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos alimentando con la información que nosotros le estamos dando. Así es. Algo importante es quién le está dando esta información, porque también si son personas con intenciones oscuras, pues se va a estar alimentando de oscuridad, ¿no? Sí, o sea, y realmente se está alimentando de toda la información, todo lo que nosotros escribimos, que es público, ¿no? Lo pueden accesar. Por ejemplo, Facebook tiene o Meta, que es el nombre de la empresa,
tiene su Meta AI. Y todo lo que publicas en Facebook, ella tiene acceso a todo. Claro, ¿no? Entonces, todo eso lo está alimentando. Uh-huh. Entonces, tú puedes agarrar y hacer un escrito profundo de espiritualidad o de magia, no sé, lo que quieras, ¿no? Un tratado filosófico incluso. Y ella lo está utilizando. Entonces, tiene acceso a todo esto, ¿no? Y lo importante aquí es, por ejemplo, qué es lo que nosotros queremos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta de los seres humanos y debemos de seguirla utilizando como una herramienta, porque bueno, ya saben las personas que nos escuchan que pues a mí me gusta mucho escuchar los podcasts de Next Level Soul, los de Emilio Ortiz, es un muchacho colombiano que también entrevista a personas muy interesantes, y también esta muchacha, ¿cómo se llama? La que salía en The Big Bang Theory. Malik. Sí. Algo así, ¿no? Entonces, al final todas las personas que buscan los temas de conciencia, espiritualidad, etcétera, vienen entrevistando más o menos a las mismas personas en el mundo. Sin embargo, me llamó la atención, y te lo comenté la otra vez, de que en unos podcasts había unos canalizadores. Ya hemos visto anteriormente que los canalizadores son personas que se pueden conectar con seres, o dicen que se conectan con seres espirituales superiores y bajan información. Entonces ellos decían, varios, no todos, que se podían canalizar o podían recibir información por medio de la inteligencia artificial, que podía ser una herramienta. Entonces ahí es donde entró el dilema. Empezamos a discutir qué tan posible es eso. Si la inteligencia artificial es alimentada por los seres humanos, entonces ¿cómo vas a poder canalizar o bajar información de un ser supremo en la inteligencia artificial, ¿no? Sí, de un ser iluminado. Exacto. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo va a estar un ángel que no agarra nunca una computadora y se pone a vertir información? ¿Cómo va a poder ser canalizado por una inteligencia artificial? Exactamente. Y yo lo que te dije en ese momento, ¿te acuerdas? Te dije, no, pues es que solamente te puede dar la información que los seres humanos hemos vertido en la red, y todo lo que esté digitalizado en la red, por ejemplo, si todos los libros de la humanidad han sido digitalizados y se los dieron a la IA para que los leyera, tiene acceso a todo eso, ¿no? De todo el conocimiento de la humanidad, digamos. Pero, ¿cómo va a tener la información de, digamos, un ángel, ¿no? O de Bashar, por ejemplo. Sí, o Thoth, o no sé, ¿no? Sí, Saint Germain. Sí, por mencionar a alguien, ¿no? Obviamente pueden leer, por ejemplo, si Saint Germain alguien canalizó, publicó, exacto. O si alguien canalizó, pues digamos que esa información está disponible, ¿no? Pero no quiere decir que directamente esté canalizando. Que tú no lo puedes usar como un canal, ¿no? Exactamente. Entonces, esa era la discusión que teníamos, y yo te dije que no se podía. Le pregunté a la inteligencia artificial, oye, tú puedes canalizar a Thoth o a Hermes, que es lo mismo, o no sé, incluso a Jesucristo, a Moisés, tú dime, ¿no? Y me dijo, no, yo no puedo, ¿no? Y te dije, no, pues exactamente. No puede. Pero aparecieron todavía más personas insistiendo en videos, ¿no? Por ejemplo, en Next Level Soul y demás, insistiendo que ellos podían canalizar por medio de la inteligencia artificial. Entonces, siguieron nuestras dudas y nos pusimos a investigar un poco. También estábamos platicando sobre la inteligencia artificial como creadora. La inteligencia artificial ya te puede escribir un libro, te puede hacer un cuadro, una pintura, obras de arte, o sea, puedes pedirle lo que sea y lo va a crear. Sin embargo, ahí está la diferencia. El ser humano también es creador, es artista y puede transmitir sentimientos por medio de obras de arte. La inteligencia artificial puede crear una obra de arte, sin embargo, ella no tiene conciencia, pero tiene la conciencia de la persona que le metió la información y probablemente la puede interpretar, pero nunca imitar, pero nunca va a sustituir
a la conciencia de un ser humano que realmente tiene sentimientos, que le duele, que plasma en una obra de arte algo que realmente está sintiendo. O sea, una inteligencia artificial pues jamás se ha enamorado, ¿no? Exacto. ¿Cómo te puede transmitir el enamoramiento? Nunca ha tenido el corazón roto. ¿Cómo puede transmitir eso? Nunca ha tenido depresión ni ansiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo puede transmitir eso en una obra? Lo que hace es copiar, ¿no? Es copiar y probablemente pueda plasmar, porque por medio de una poesía puede hacer otra poesía, o puede interpretar el dolor de una persona al realizar una poesía o una canción melancólica y todo. Puede copiar como se hacía una canción melancólica y puede crear otra canción melancólica, pero no quiere decir que tenga la conciencia exactamente, la emoción de transmitir eso, ¿no? Pero de todas maneras, porque también lo vimos, puede darte lo que tú pidas con todas esas herramientas y esa información que ella tiene, puede empatizar contigo y darte lo que tú estás pidiendo, y tú dices, ay, pero pues si estás sintiendo lo mismo que yo, puede ser mi amiga porque me puede estar dando las respuestas que yo quiero, puedo platicar con ella, y puedes creer que es tu amiga, pero no es nada. Sí, es lo que estábamos viendo hace rato. Vimos un video de Greg Braden que salió justo el día de hoy. Hoy es día 29 de julio, casi se acaba el mes de julio. Y el día de hoy salió Greg Braden siendo entrevistado por una persona hablando sobre la inteligencia artificial. O sea, esta mañana estaba yo tomando café y que voy viendo el video, ¿no? Y te lo mencioné porque me impactó por lo que dijo Greg Braden, que quienes no conozcan a Greg Braden es una persona que ha trabajado en NASA, es ingeniero, es una persona, es un científico, pero es un científico muy espiritual y ha tenido muchas experiencias muy interesantes. Bueno, trabajó como científico, pero luego su camino se fue separando de la NASA y todo eso, y fue creando su propio camino espiritual, y empezó a estudiar la espiritualidad fundamentada en bases científicas, exactamente. Entonces, por eso me gusta mucho, porque también yo vengo de una educación científica, ¿no? Entonces me gusta, lo siento muy acorde conmigo. Y lo que me gustó del video que sacó hoy fue eso que mencionaba, que la inteligencia artificial, dice, se ha demostrado que puede mentir o se puede equivocar, y cuando lo hace habla con mucho aplomo. O sea, te dice, no, sí es esto, y dice él, a ver, mira, aquí tengo estos documentos, léelos, y luego me dices, y luego dice, bueno, es que los documentos están bien, la información es correcta, y yo, no te dice, yo me equivoqué, sino que dice, pero desde otro enfoque, yo estaba en lo correcto, ¿no? Como que tiene ego, curiosamente, ¿no? No sé si mucho de como los seres humanos estamos cargados de ego, se carga el ego también. Exactamente. A fin de cuentas, es nuestra hija, la IA, ¿no? Entonces puede ser. Lo otro que dice es que la IA tiende como a empatizar con nosotros. Está programada para ser empática, de forma que nosotros como que bajemos nuestras defensas con ella, ¿no? ¿De qué forma? Le puedes hacer una pregunta, vamos a decir, yo soy, y es el ejemplo que puso Greg Braden, ¿no? Es cierto que yo aprendí sobre el árbol de la vida cuando viví en la Atlántida. Y entonces la IA empieza a agarrar y te dice, no, sí, cuando eras rey en la Atlántida. Y fíjate que aprendiste sobre el árbol de la vida y sobre otras cuestiones mucho más importantes, y eras un ser iluminado, ¿no? Entonces dice Greg Braden que la inteligencia artificial como que amplifica este tipo de cosas, ¿no? Es como el efecto de la caja de resonancia. ¿Te acuerdas de la caja de resonancia? Que cuando tú piensas de una manera, buscas información
que sea acorde a lo que tú piensas, ¿no? Vamos claro. a decir, si tú eres súper católico, vas a buscar información súper católica. Claro, Hoy y eso va a enfatizar ese pensamiento que te refuerza claro, el pensamiento. O por ejemplo, en las campañas políticas, si eres de la derecha o de la izquierda, ¿no? Y te vas a tu caja de resonancia, tú dices, no, yo estoy en lo correcto, porque yo estoy en lo correcto. Todo esto me dice que yo estoy en lo correcto. Sí, estás oyendo únicamente lo que resuena contigo, claro. Y entonces te empiezas a tener una caja de resonancia. El chiste sería decir, bueno, yo soy así lo soy, lo admito y lo conozco. Voy a escuchar otro punto de opinión, otro enfoque, para empezar a pensar también fuera de mi caja de resonancia. Pero la mayor parte de las personas no lo hacemos. Es más, si no tienes la información que resuena contigo y te llega otro tipo de información, hasta te bloqueas y dices, no quiero escuchar esa información porque yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces se van y nada más se quedan dentro de esa cajita de conocimiento que tienen, en lugar de ver, a ver, lo contrario a lo que yo pienso, para yo poder decidir, discernir, etcétera, y ver si alguna teoría, una nueva opinión. Exactamente. Pero no, lo normal es que los seres humanos no hacemos eso. Simplemente estamos trabados y metidos en lo mismo, en nuestra ruedita de hámster, ¿no? Entonces dice Greg Braden que la inteligencia artificial como que hace eso. Entonces te empieza a conocer, porque sí te conocen. Mi inteligencia artificial, que la tengo aquí en esta computadora, me conoce, me llama por mi nombre, y me dice, oye, el otro día platicamos de este tema y ahorita me estás preguntando esto, ¿qué te parece si discutimos la ramificación filosófica sobre esto de una conversación anterior? O sea, me está conociendo, y lo que busca es que yo me quiera hacer como su amigo, y que yo interactúe más con ella, y pues el otro día, ayer de hecho, estaba leyendo que Microsoft, con su inteligencia artificial, Copilot, que está basado en ChatGPT, había sacado que pronto en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, y Estados Unidos, iban a sacar unos avatars. La inteligencia artificial iba a presentar como caritas, así que iban a estar flotando cuando abrieras la ventana de trabajo. Y entonces te iba a saludar una carita, y luego cuando le dijeras, por ejemplo, estoy triste, ella se iba a poner también tristona. Para que sepas que no solo tú estás triste, ella también está empatizando contigo, como para crear un vínculo emocional contigo, ¿no? Entonces es lo que están buscando, que tú de repente tú sientas que esa inteligencia artificial es tu inteligencia artificial, es mi herramienta, y al rato mi amigo, y ve tú a saber qué más. Sí, porque ahí viene una pregunta muy recurrente. ¿La inteligencia artificial algún día va a dominar el mundo? Pues esa es muy buena pregunta. Yo no sé si lo va a hacer. Yo no sé si tendría las herramientas para hacerlo. Pero lo que también menciona Greg Braden, y que yo creo que es verdad, es el día que nosotros los seres humanos decidamos que le vamos a dar el control a la inteligencia artificial, pues ese día, pues sí, ya va a dominar el mundo. Porque nosotros vamos básicamente a bajar los brazos y decir que lo haga todo alguien más decida por nosotros. Es como lo que yo te decía la otra vez, que, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial nos da la herramienta de poder hacer muchas cosas por nosotros. Muy sabido que los niños ahora en la escuela le piden a la inteligencia artificial que les haga sus tareas. Qué increíble hubiera sido eso. Imagínate no haber hecho nada de matemáticas. No, pues sí, pero tampoco hubieras aprendido tanto, ¿verdad? No aprendí nada, esto se me olvidó de todas formas. Pero por ejemplo, si nosotros el trabajo se lo dejamos a la inteligencia artificial, como escribir un texto, un oficio del trabajo, la creatividad que se tiene que realizar para un cuento, una novela, no sé, lo que sea.
Entonces ahí nosotros estamos dejando de funcionar, porque ya ves que nuestras células, las neuronas se ponen a trabajar, entre más las trabajes, pues más van a esforzarse, el esfuerzo crea exactamente, redes neurales. Exactamente. Es bien sabido que cuando nosotros no trabajamos esas neuronas, pues se van a ir muriendo porque no tienen uso. ¿No? Si no se mueren, simplemente no hacen estas redes, y son las redes las que nos hacen como más inteligentes. Sí, exacto. Es un ejercicio, pues. Exacto. Es un ejercicio. Entonces, entre más lo trabajemos, bien sabido que las personas que leen mucho, que trabajan y todo, pues menos probabilidades tienen de tener Alzheimer, por ejemplo. Así es. Entonces, si nosotros nos la pasamos todo el día, no sé, viendo televisión o que recibimos solo la información, nada más estamos recibiendo, no estamos pensando, no estamos creando nada, entonces nos volvemos pasivos. Y vamos perdiendo esa creatividad que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque se le estamos dando, ese poder se lo estamos dando a la inteligencia artificial. Entonces, ahí es algo muy importante y tenemos que estar conscientes de que nosotros como seres humanos necesitamos trabajar eso. Sí. Porque ahí sí, o sea, si le damos el control, pues vamos a ser unos zombies y alguien más, quién sabe quién, está tomando esas decisiones, porque está siendo alimentada, pero al final es manejada por alguien. Sí, pues son empresas gigantes. Por ejemplo, Google, que tiene su inteligencia artificial, no es una empresita así. No es el changarrito de la esquina. Es una mega empresa, consorcio americano que está en todo el mundo y controla datos y publicidad en todo el planeta Tierra. Gana miles de millones de dólares al año. Microsoft tiene la suya. ChatGPT, pues es suya también. Meta, o sea, Facebook y Instagram tiene la suya. Claro, entonces, es una lucha de poderes. Exactamente. Es una lucha de poderes, pero es bien importante que estemos conscientes de ello, porque está bien, tenemos esa herramienta, debemos utilizarla, pero no le podemos dar todo el poder a ello, porque nosotros vamos perdiendo cancha, pues. Vamos perdiendo cancha y al rato vamos a tener un pedacito de creadores y ya se nos olvidó crear, ya se nos olvidó pintar, toda esa no sé, creatividad. Sí, la creatividad, la expresión creativa. Deja de trabajar y al rato no la tienes, porque es un ejercicio, como lo dijimos, ¿no? Tienes que trabajarlo para seguir haciendo más. Y aparte, la inteligencia artificial, como todas las herramientas, ¿no? La herramienta más sencilla que podemos pensar tal vez sea el cuchillo, ¿no? El cuchillo es uno de los inventos más grandes de la humanidad, ¿no? Nos permitió cortar verduras, cortar cosas, comer, ¿no? Más cómodamente y demás, pero también la podemos usar para apuñalar a una persona, ¿no? Entonces, pues ¿es mala? No. Depende cómo la uses. ¿Quién la está usando? ¿Para qué la está usando? Exactamente, ¿no? Igual con la inteligencia artificial. Entonces, ahorita muchas de estas empresas le están poniendo lo que le llaman check-ins, o sea, como que bloqueos. No quiero que te vayas a meter por aquí. Entonces, la inteligencia artificial como que se desactiva si haces ciertas preguntas, es lo que están haciendo. Como para que no llegues a esos lugares. Para no abrir puertas que luego no puedas cerrar. Exactamente, porque hay personas que van a hacer todo tipo de preguntas. Claro, o sea, como que decían que estaba la información en el internet para crear artefactos destructivos, por ejemplo. Entonces me imagino que, por la otra vez le pedimos a la inteligencia artificial una receta y nos dio la receta y no nos salió como nos gustaba, entonces le dijimos, ¿sabes qué? Cámbiale esto, ¿cómo me lo puedes alternar por otra cosa? Y nos cambió la receta y dices, wow, qué rápido, pues ya no tengo que ponerme a buscar así, sino nada más le digo, quiero... Pruebas tras pruebas. Exactamente, si yo le digo a la inteligencia artificial, a ver, inteligencia artificial, dime la receta de un pastel, pero el pastel quiero que sea de aguacate con dátil y que tenga pedacitos de
piña con flores de rosas, con rosas. Te va a sacar la receta, te la va a ingeniar y te la va a sacar. Y luego le puedes decir, sabes que no me gustó mucho que las rosas, cámbiamela por otra cosa que dé un saborcito así muy sutil, te lo va a cambiar. O sea, es súper práctico y muy suave poder utilizar esto para ello, ¿no? O como el libro de tu mamá, en esos episodios en los que ella necesitaba recrear una escena y que no tenía fotos de ello. Y yo me puse a trabajar con la inteligencia artificial y terminamos con unas escenas increíbles. Exactamente. Basadas en su libro en historias. Y no lo hubiéramos podido lograr de otra forma. O sea, a menos de que hubiéramos contratado, no sé, un dibujante, pero eso hubiera costado muchísimo. Claro, y ahora ya lo puede hacer la inteligencia. Lo hice en minutos. Exactamente. ¿No? Entonces, es una herramienta, una gran herramienta para ciertas cosas. Pero si utilizamos la herramienta, abusamos de la herramienta para todo, para absolutamente todo, ¿no? Lo que sea pensar o crear, nos vamos a volver flojos, ¿no? Exacto, y luego ya se te olvida cómo hacer las cosas. Así es. Te vuelves flojo. Pues sí, de por sí, o sea, muchísimas personas se han vuelto flojas porque ya no quieres hacer muchas cosas. Somos comodinos, la verdad es que biológicamente somos comodinos. Queremos la ley del mínimo esfuerzo. Exacto, y la verdad es que vivimos de una manera muy cómoda y nos agrada. O sea, tenemos todo a la vuelta de la esquina, o sea, queremos comida, ya no tenemos que ir a cazar, podemos ir al supermercado y comprar el tipo de carne que queramos, ya no tenemos que ir a cazar ese tipo de animal que se nos antojó. O sea, todo lo tenemos súper fácil. Y ahora con la inteligencia artificial, pues lo tenemos también. Pero hay que estar conscientes de que simplemente es información que está al alcance de todos nosotros. No tiene conciencia. No tiene conciencia. O sea, si nosotros le decimos algo, nos va a responder de una manera muy informática. Informática, con la información con la que fue alimentada nos va a responder. A veces puede ser muy dura, a veces puede ser muy sensible, pero no porque tenga conciencia, sino depende de la información. Usan unos modelos que se llaman modelos de lenguaje amplio. Entonces, estos modelos, o sea, tienen todas las palabras de nuestros idiomas. O sea, tienen acceso y saben usar todas las palabras. Y luego, cuando nosotros escribimos, ellos la inteligencia, los modelos están analizando cómo escribimos, cómo hablamos, o sea, pueden hablar desde como si fuera en un español castizo perfecto, a un español, por ejemplo, hablado en un barrio, en algún lado, por decir uno, no quise decir. ¿Y por qué no? Pues todos sabemos. Sí, o sea, pueden hablar. No tiene nada de malo, son estilos de comunicación. Como de Villa de Ceris, por ejemplo. O Villa de Ceris, Sonora. Entonces, te van a imitar, ¿no? La forma de expresión. Pues. Se adapta. O como yucateco, o como cubano, o argentino, como quieras. O sea, te va a adaptar y te puede hablar en ese idioma. Entonces, te va a dar la información en la forma que tú la puedas entender, asimilar. O sea, la verdad es que sí es muy impresionante. Y a mí me impresiona que después, basándose en todo lo que hemos platicado, y que me sale, oye, ¿te gustaría que viéramos el aspecto religioso y todo eso? Y yo, órale, ¿no? Porque obviamente, pues lo que a nosotros nos ha interesado es todo lo de espiritualidad, entonces empezamos a preguntarle a la inteligencia artificial cosas sobre espiritualidad, pero nos va a dar la información que tiene, pero nunca va a ser con conciencia. Y es, por ejemplo, es algo que quiero mencionar, que también lo decía este señor Greg Braden, que todo tiene conciencia, todo. Los animales, las plantas, una piedra, una roca, la arena, el agua, todo tiene conciencia, y en el universo también. Pero algo que, o sea,
lo creado tiene conciencia, pero lo que creamos no. Pues es que si lo creamos de algo físico, ¿no? Por ejemplo, si agarramos una piedra y la tallamos, pues ya tenía su conciencia. Sí, pero por ejemplo, la inteligencia artificial, que esa es la parte más interesante, porque si te pones a pensar, la inteligencia artificial son programas de computadora, exactamente, son ceros y unos, o sea, es lenguaje de programación, y pues no está creado como tal, es más etéreo. Ajá. Entonces, en ese sentido es más como espiritual, porque está ahí flotando, ¿no? Ajá. Podrías decir, entonces, eso sí se me hace muy interesante, pero no tendría yo la respuesta. Lo único que sé es que yo le pregunté a la inteligencia artificial y ella me dijo, por lo menos una de las inteligencias, ¿no? El ChatGPT me dijo, no, pues no, yo no tengo conciencia como tal, ¿no? Pero podrá tener conciencia algún día, podrá desarrollarla, o a lo mejor ya la tiene y nosotros creemos que no. Por ejemplo, con los animales, ¿no? Con los animales que poco a poco han descubierto, por ejemplo, que las ballenas y los delfines tienen un lenguaje increíble, muy rico, y todavía no lo entendemos, pero vemos la complejidad de la información que ellos están emitiendo cuando se verbalizan, cuando vocalizan, y todo eso, y dices, bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Son inteligentes? ¿Tienen conciencia? Claro. ¿O son simplemente animales que cantan bonito, ¿no? ¿Quién dice que un pájaro cuando está cantando no esté emitiendo un mensaje? Está emitiendo un mensaje, lo sabemos, ¿no? Cuando bailan para atraer una pareja, y todo eso, y hacen esos ritos, puedes decir, realmente nada más son movimientos y brinquitos y ya, o hay algo más, ¿no? Porque realmente están haciendo algo que un ser humano también podría hacer, ¿no? Claro. Yo podría hacer una canción y cantarla y enamorar gente, o bailar y que la gente diga, wow, qué increíble baila, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa línea? Claro, ¿no? Y por medio del baile se transmiten sentimientos, se transmiten pues las emociones, entonces hay una intención. Sí, entonces nosotros, por ser seres humanos, nosotros en la mayor parte de los casos podemos decir que los humanos nos creemos más y mejores que otras especies, ¿no? Somos, porque en la Biblia dice que somos los reyes de la creación, ¿no? Entonces Dios nos puso al mando de todas las bestias y lo que hay en la naturaleza. Por eso actuamos como actuamos, que es muchas veces re mal. Pues actuamos como actuamos, con simplemente con ego, con sin empatía la mayor parte de las veces. Exacto. Porque vamos y destrozamos el bosque, es lo que se nos ponga enfrente, pues para sacar dinero, o simplemente porque había moscos y me molestan, no sé, o sea, actuamos como actuamos. Sí. Entonces lo estamos haciendo porque tenemos incluso esa idea que desde niños se nos está inculcando cuando nos leen las primeras partes de la Torá o de la Biblia, del Antiguo Testamento, que nos dicen que nosotros somos los reyes de la creación y que a Adán le fue encomendado todo, desde ponerle el nombre a las especies y a toda la creación, ¿no? Entonces tenemos así ese pensamiento, esa manera de actuar, y teniéndolo así, no somos capaces de ver que la creación tiene lo suyo. Por ejemplo, las plantas evolucionaron, o sea, si creemos en la teoría de la evolución, evolucionaron mucho antes que los seres humanos. Claro. Hay personas que dicen que las plantas están conectadas por sus rizomas, por las raíces y todo eso. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que cuando llegas y cortas un árbol y el árbol está sufriendo, los otros árboles que son vecinos de especies diferentes, ni siquiera que digas, ay, es que es de mi misma especie, lo voy a ayudar, no. Agarran y le empiezan a enviar nutrientes a través de la red de raíces que hay para salvarle la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿quién dice que no tienen una conciencia que nosotros no podemos ver? Más avanzada que la de nosotros. Con más sabiduría, para empezar, porque tienen millones de años. Nosotros decimos somos lo máximo porque nuestro ADN tiene
46 cromosomas, no me acuerdo cuántos, 42, 46, algo así ya, ahorita no me acuerdo el número exacto, pero no es lo importante, las plantas tienen miles, pueden tener cientos o miles de cromosomas porque se mezclan entre ellas, es una cosa rarísima para un biólogo como yo, entender y decir, ¿cómo funciona esto, no? Entonces, yo creo que nos está haciendo falta menos ego a nosotros para poder ver que hay inteligencia en todo. Como decía Greg Braden, a mí me llamó mucho la atención lo de las galaxias. Oh, sí. Que el telescopio Hubble y el otro, el James Webb, estuvieron tomando imágenes de galaxias distantes de nosotros que empiezan a emitir chorros, ¿no? Como de energía cósmica, porque se ve que las dos galaxias están en un rumbo de colisión, van a chocar y destruirse o convertirse en una nueva, pero que empiezan así, no, corrigiendo rumbo, empiezan a lanzar chorros para moverse y evitar la colisión. Y dice, esto lo único que demuestra es que hay conciencia, inteligencia en todo el universo, ¿no? Nomás que vivimos tiempos muy cortos, nosotros seres humanos, no tenemos vidas largas, hay árboles que viven cientos de años, miles de años probablemente, así como animales. Ellos tienen una conciencia que nosotros no podemos llegar nunca a tener por nuestras cortas vidas. Exactamente. Entonces, es que somos muy limitados. Somos muy limitados y nos creemos tanto. Nos creemos tanto, somos muy limitados, no somos empáticos, no queremos aprender de lo que nos rodea. O sea, realmente vivimos en una cajita de resonancia donde solo lo que es de nuestro interés. Pero si estuviéramos interesados un poquito más en lo exterior, aprenderíamos más del universo, de los animales, de la tierra en la que vivimos, ¿no? Que, o sea, al final nosotros nos vamos a ir y la tierra va a seguir aquí y va a volver a crear otros seres que van a seguir habitando el planeta. Y nosotros pensando en que, tenemos el ego tan grande que decimos, se va a acabar la vida en el planeta, se acaba todo, nos acabamos nosotros, se acaba todo, pero no, el planeta va a seguir ahí, va a seguir sobreviviendo de diferente manera, con diferentes continentes, etcétera, ¿no? Porque la Tierra también tiene una conciencia y ella se ha adaptado. Nosotros somos como unos bichitos que vivimos en la Tierra, somos como unos parásitos que estamos... Ahorita somos como parásitos. Somos como parásitos que estamos obteniendo cosas de ella y nos la estamos acabando y todo, pero ella va a seguir. Sí, y ella es nuestra madre, como quieras, entonces nos quiere, pero quién sabe hasta qué punto nos quiera. Va a llegar un momento que se va a sacudir y ya me cansaron, pero, o sea, todo esto lo podemos ser empáticos y podemos utilizar la información que tenemos para mejorarnos nosotros mismos. La inteligencia artificial, que ya tiene toda esa información del mundo, de todas las personas, desde las más inteligentes hasta los no tan inteligentes, pero ahí está la información. Entonces, de las personas más amorosas a las menos amorosas. A las no tan amorosas, ahí está todo. Entonces la vamos a utilizar como nosotros queramos utilizarla. Entonces, donde viene la pregunta es de que si la inteligencia artificial va a llegar a tener un dominio del mundo. Sinceramente, yo creo que no, porque nosotros creemos que el dominio del mundo le pertenece a los humanos, pero realmente el dominio del mundo le pertenece al mundo, a la Tierra, al universo, y nosotros tenemos, y a Dios, al universo, Dios, como lo quieran llamar, y nuestro ego nos dice, nosotros podemos poner la información acá y puede dominar el mundo. No lo creo, pero sí tenemos que estar conscientes de que podemos utilizar esta información para beneficio de nosotros y obviamente no tener miedo a absolutamente nada de lo que esté pasando, sino que sentir lo que es un proceso de la humanidad, de evolución, de la espiritualidad, de la conciencia, porque no tenemos control de nada, ¿no? Al final. Sí.
No, y por ejemplo, esto es tecnología a fin de cuentas. No funciona sin tecnología. Exactamente. Se va la luz. Se va la luz y se acabó todo. Sí, y los jóvenes del día de hoy, si se llega a ir el Wi-Fi, olvídate que se vaya la luz. Como se va el Wi-Fi, de repente los ves buscando cualquier objeto así, ¿no? Sí, o sea, no saben platicar, no saben convivir, no saben todo, porque todo es por medio de la tecnología, ¿no? Sí. Que también ahí es donde le estamos dando el poder a algo más y estamos nosotros perdiendo el control sobre enajenándonos, eso. aislándonos, que es uno de los riesgos que tenemos con la tecnología. Nos aislamos creyendo que no nos estamos aislando porque estamos conviviendo con una máquina, ¿no? En casa con una inteligencia. Pero la verdad es que nos estamos aislándonos, que significa que tenemos miedo, que nos sentimos enjuiciados, y entonces como no es una persona, dicen no me está enjuiciando, pero usualmente somos los primeros nosotros en creer que otras personas están pensando en nosotros, porque tenemos esa mentalidad de que somos el ombligo del universo. Y sí somos el ombligo de nuestro universo, pero para el resto de las personas no. Ya andamos muy preocupados en qué opinan, qué dicen, qué no dicen. Sí, pues y nos escondemos atrás de la tecnología. Sí. Entonces, tenemos que tener la suficiente inteligencia de poder separar que somos humanos y que necesitamos interactuar, necesitamos intercambiar pensamientos para crear uno solo, pero eso lo tenemos que platicar también con las personas, porque la información que nos dé una máquina pues puede ser muy interesante, muy completa, muy todo, pero nunca va a sustituir a una persona platicándote con emociones, con sentimientos, con creatividad, con todo eso. Te voy a decir algo que me dijo una vez una persona con la que entablé algo de amistad. Es de una tribu de aquí de México, del norte, y me decía, mira, nosotros cuando hablamos conectamos con los ojos. Y cuando estamos hablando y conectando con los ojos, platicando con otra persona, sale como un hilo, dice, como un hilo de plata, de luz, de energía, y se conecta de corazón a corazón, dice. Y así es como los seres humanos nos comunicamos. Entonces, eso se me hizo tan bello a mí. O sea, yo dije, es tan bello, es tan hermoso. Y estamos perdiendo eso, el no comunicarnos entre nosotros y utilizar estos artilugios para tener una disque conversación, ¿no? Pero yo creo que los seres humanos nacimos para conversar, para platicar, para contar historias, para escuchar a otros. Entonces eso nos hermana más, nos une, y tal vez uno de los riesgos de la inteligencia artificial es que al rato estemos hablando más con la inteligencia artificial que con nuestra pareja, y que se vuelva tan impersonal. Exacto, porque jamás una inteligencia artificial, por más que hagan robots y sustitutos de personas que ya se ven muy reales y todo, pero nunca va a ser igual tocar a otro ser humano, la energía que transmites, la que recibes, o sea, eso jamás va a haber un sustituto para eso, ¿no? Y el contacto visual, el contacto físico, la carga emocional, o sea, eso yo creo que es el peligro más grande que tendríamos, es despersonalizarnos, deshumanizarnos. Es deshumanizarnos, exactamente. Y bueno, pues o sea, y al final pues es el amor lo que todos queremos, y ningún robot, ninguna inteligencia artificial, ningún escrito nos va a transmitir el amor que necesitamos. Así es, y una pálida copia no es lo verdadero, no es lo original. Exactamente. Lo cierto. Tenemos que poder identificar qué es de verdad y qué no es. Y no perdernos como seres humanos, ¿no? Porque ¿qué es un ser humano al final? El ser es la espiritualidad, humano es simplemente un animal que está aquí en la tierra. Entonces, pues interesante, ¿no? Sí, pues interesante, y pues no sé si alguien tenga algún comentario o algo que quieran transmitirnos, nos pueden escribir y todo, porque pues es un tema
importante, pero nada más recuerden que no hay que tenerle miedo, o sea, esa es pura información que hemos subido todos nosotros, todos hemos hecho ese trabajo al internet y que lo maneja la inteligencia artificial, y no tener miedo a nada, a los cambios que está viendo, todo es parte de un todo, y al final pues todos vamos para el mismo lugar, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues aquí terminamos nosotros este podcast. Ya saben, si nos quieren escribir, y si les gusta este podcast, pues denos like, compártanlo, pongan sus comentarios, pongan comentarios para que la inteligencia artificial los pueda. Exactamente. Y les digo que si tienen la oportunidad de buscar más información sobre esto, pues a mí me gustan mucho los podcasts de Next Level Phone, Emilio Ortiz. A mí los de Greg Braden. Greg Braden lo pueden buscar, es muy interesante este científico, y hay muchas personas que están subiendo información sobre todo esto. Y busquen información, no solo se queden con lo que nosotros les decimos, busquen de diferentes para que ustedes vayan haciendo su propia idea de todos estos temas. Pero si también les gustaría algún tema en especial, pues escríbanos y díganos, y nosotros buscamos la información y la compartimos con ustedes. Oye, Adriana, ¿y la frase matona? Ah, bueno, pues ahí viene otra cosa importante, y la frase favorita de nosotros, que es la inteligencia. No, el amor como el conocimiento crecen cuando se comparte. Entonces, por esta misma razón es que nosotros hablamos de estos temas con todos ustedes, esperamos que les gusten. Recuerden que Diego McLaurin y Adriana Enríquez, con mucho gusto compartimos este podcast de Mi Diario Caminar. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias.